Hoy nos vamos a meter de lleno al universo de Jacobo Greenberg y su libro Retorno a la Luz. Y ojo, no se dejen engañar por el título. Estas no son fábulas para niños, ¿eh? Son más bien como pequeñas bombas de profundidad que exploran la realidad, la mente y sobre todo esas prisiones invisibles que a veces, sin darnos cuenta, construimos a nuestro alrededor. Y para empezar, quiero que se queden con esta frase, que viene del cuento La mosca. Parece simple, pero captura toda la esencia de lo que vamos a explorar. Es un ciclo, una búsqueda que parece no tener fin y que nos lanza una pregunta fundamental desde el mero principio. Y esa pregunta es, ¿qué tal si nuestra propia realidad no es más que una habitación con muros que ni siquiera podemos ver? Greenberg usa la fábula de una simple mosca para darle vueltas a esta idea. La historia es sencillísima, pero vaya que es potente. A ver, imaginen la escena. Una mosca, desesperada por salir, se estrella una y otra vez contra un vidrio transparente. No entiende qué pasa. De pronto encuentra una salida, un huequito oscuro y piensa, ya la hice. Pero cuando sale, la sorpresa es terrible. Solo llegó a una habitación más grande, con otro vidrio, otro muro invisible. Y esto, claro, nos obliga a preguntarnos, en nuestra vida, ¿de qué están hechos esos muros? A ver, vamos a desmenuzar esto. Greenberg sugiere que muchos de estos muros no son físicos, para nada, son sociales, son prisiones que levantamos entre todos a través de acuerdos que ni siquiera decimos en voz alta. Fíjense nada más en esta declaración, del cuento La abeja y su panal. Para las abejas, su mundo es perfecto, ordenado, rígido, estructurado, y su doctrina, su ley máxima, es simple y absoluta. Nada existe fuera del panal. Todo lo de afuera es peligroso, es caos. Es la metáfora perfecta de cómo una realidad aceptada por todos puede convertirse en la jaula más segura que existe. Y Greenberg nos muestra que este patrón se repite por todos lados. La colmena, con su orden y su acuerdo colectivo, pues no es tan distinta a la familia autoritaria del cuento Maese Augustus. En los dos casos, la estructura se mantiene gracias a la sumisión, a una autoridad y a la obediencia ciega de roles que ya están escritos para nosotros. Y entonces, ¿cómo es que estas estructuras nos van transformando? Bueno, según el análisis de Maese Augustus, primero, el papel que nos toca jugar se va comiendo a nuestro verdadero ser. Empezamos a vivir buscando la aprobación de la autoridad, cambiando nuestra libertad por una falsa sensación de identidad. Y hay de aquel que intente salirse del guión. La presión social, muchas veces a través de la culpa o la vergüenza, se encarga de regresarlo al redil. Y bueno, esto no solo pasa a nivel social, ¿eh? Vamos a movernos a un nivel más personal, más íntimo, porque estas prisiones no solo son de la sociedad. Se empiezan a construir desde la infancia, cuando nos enseñan qué es real y que no lo es. Esta cita de verdad que duele. Es de un cuento donde un niño, Juanito, le cuenta emocionado a su mamá sobre un oso que vuela en sus sueños. Y ella, en lugar de explorar con él ese mundo, ¿qué le dice? Le dice que sus sueños no tienen realidad, que son tonterías. Básicamente está invalidando toda su experiencia interna para que encaje a la fuerza en una realidad externa, una que se supone que es objetiva. En este cuento, que es más de ciencia ficción, Greenberg introduce un concepto clave, uno bastante loco, el pandeterminismo. ¿Y eso qué es? A ver, imaginen que el universo que llevamos dentro, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestra imaginación, se vuelve tan vasto, tan completo y tan poderoso que empieza a influir y a modificar la realidad de afuera. Es, digamos, la capacidad de crear mundos con la mente. Y aquí está la verdadera tragedia de la historia. Al enseñarle a Juanito que sus sueños no son reales, su madre, seguramente sin quererlo, le está cortando el camino hacia ese potencial increíble. Él aprende a desconfiar de su propia mente, a someter su universo interior al juicio de una realidad externa que, si lo pensamos bien, es mucho más pequeña y limitada. Y todo esto, claro, nos lleva a una pregunta central. ¿Hasta qué punto vivimos atrapados en la versión de la realidad que otros definieron para nosotros? Pero ojo, Greenberg no nada más nos deja con el problema, también nos da pistas sobre las posibles salidas. Una de las primeras llaves para escapar de la caja es algo que suena simple, pero que es súper profundo. Dar un salto de fe empático. O sea, la capacidad de experimentar de verdad el mundo desde los ojos de otro ser. La fábula El pez y el ave lo ilustra de una forma preciosa. Tenemos a un pez y a una golondrina amigos que están maravillados cada uno con la existencia del otro. Y entonces deciden hacer un pacto que parece imposible. El pez va a aprender a volar y la golondrina va a aprender a nadar. Y fíjense bien en la conclusión del pez después de lograr esta hazaña. Al volar, no solo vive el mundo del ave, sino que lo hace desde una conciencia doble.
Él dice, viví mi vuelo siendo tú y siendo yo. O sea, no dejó de ser pez, pero al mismo tiempo fue el ave. Es la empatía en su máxima expresión. Pero aquí viene lo más revelador. Esta experiencia les cambia por completo la perspectiva. Antes, el pez solo veía la belleza en el vuelo y se olvidaba de lo increíble que era su propio nado. Después de la experiencia, los dos aprecian su propia naturaleza de una forma totalmente nueva. La empatía, entonces, no solo nos conecta con los demás, nos regresa a nosotros mismos, pero con ojos frescos. Muy bien, ya vimos la salida a través de los otros, pero ¿qué hay de la salida a través de uno mismo? La segunda gran puerta de escape es, pues, echarse un clavado a los mecanismos de nuestra propia conciencia. Para esto, Greenberg nos lleva a una montaña lejana en los diálogos del Nanga Parbat, donde dos ancianos sabios, Senju y Yusen, están platicando sobre un tema que seguro nos suena a todos, esa eterna pelea entre la intuición y la razón. Y la conclusión a la que llegan es brillante. Resulta que la intuición y la razón no son opuestos, para nada. En realidad son el mismo proceso mental. La única diferencia es qué tanto acceso tenemos a él. Cuando un proceso súper complejo ocurre dentro de nosotros y no vemos los pasos, sino solo el resultado final, a eso le llamamos intuición, una corazonada. Pero cuando sí tenemos acceso a la secuencia, a los pasos lógicos, a eso le llamamos razón. Son simplemente dos puntos en la misma línea. Y esto nos lleva al acceso definitivo, al más radical de todos. En el cuento El compositor, el protagonista, Julio, descubre algo increíble, que la idea de tener un yo único, estable, que no cambia, era solo eso, una ilusión. De repente se da cuenta de que tiene muchos Julios dentro de sí, cada uno con sus propias experiencias y sensaciones. Y esa es quizás la última prisión, el muro invisible final, la creencia en un yo fijo. Romper esa estructura, explorar esos muchos yos, es desbloquear un infinito de realidades y experiencias. Y así, todas estas fábulas, todas estas ideas sobre romper muros, sobre la empatía y la exploración de la conciencia, nos llevan de vuelta al título del libro, Retorno a la luz. El libro abre con esta frase, que es poderosa y es en esencia la clave de todo. La luz, el sonido, el mundo, no existen realmente afuera o adentro de nosotros. Lo único que realmente existe, nos dice Greenberg, es la cualidad de la experiencia, esa sensación luminosa, ese sabor, esa percepción. Eso es la conciencia. La verdadera realidad no está en otro lado, está aquí y ahora, en el simple hecho de experimentar. Así que la obra de Greenberg, al final, nos deja con una reflexión personalísima. Si la conciencia es la cualidad de la experiencia, y si podemos aprender a disolver los muros sociales, personales, e incluso el del yo que nos limitan, entonces la pregunta final no es ¿cuál es la realidad verdadera? La pregunta es ¿qué realidad elegimos crear?